¿Qué tal, señoras y señores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Legislativo. Este espacio que, como siempre, le acerca a usted a los temas que realmente le interesan. Nuestro saludo a través de la radio en las 24 provincias del Ecuador, en las 4 regiones de la patria. También a través del internet, nuestro sonido digital, www.asambleanacional.gov.es. Y también en TVL, el canal de la Función Legislativa del Ecuador. Señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito nos sintonizan en canal 42, en Guayaquil canal 22 y en Cuenca canal 27. También lo pueden hacer a través del internet en la misma página web de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es. El programa del día de hoy, en su primera parte, va a dialogar con el asambleísta Beethoven Chica. Él es representante de la provincia de Morona, Santiago, uno de los coordinadores del bloque legislativo de Alianza País. Asambleísta, muy buenas tardes. Qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Un abrazo a todos los hermanos del Ecuador que nos ven y nos escuchan por la radio de la Asamblea Nacional. Un gusto estar con usted. Gracias, doctor. Vamos a hablar sobre Alianza País después de su 4ª convención nacional. ¿Cómo recibió el bloque legislativo de Alianza País las decisiones, los análisis que se hicieron en su última convención? Yo creo que todo proceso político necesita, de hecho, un nacer, y luego va creciendo, y en ese sentido Alianza País de manera orgánica ha crecido de una manera rotunda dentro de el Ecuador. Eso se ha manifestado básicamente con los resultados electorales, los 10 procesos electorales que hemos tenido. Hemos tenido el primer lugar dentro de la preferencia electoral. Eso hace que tengamos aún más responsabilidad con este maravilloso proyecto, el proyecto de la Revolución Ciudadana, que no quiere otra cosa sino disminuir la pobreza en el Ecuador, disminuir las desigualdades, tratar con equidad a todos los territorios, que no hayan territorios con un centralismo absorbente y otros territorios totalmente marginados o olvidados, como sucedía en las épocas de la partidocracia. Recordará usted el gran centralismo Quito-Guayaquil y la unipolaridad del desarrollo en estas dos ciudades y el resto totalmente olvidado. En ese sentido, nosotros queremos ir fortaleciendo cada vez más la participación de los ciudadanos en integrar los conceptos de política, y aparte de integrar esos conceptos de política, desarrollar las premisas fundamentales que es el servicio social, el servicio a la comunidad, el servicio hacia los demás, desde la mirada ideológica de un proyecto político diferente que tiene que dar resultados positivos a la gente, tal como ha venido desarrollando todo su accionar. Ventajosamente tenemos una planificación nacional o un régimen recogido en la Constitución de la República como el régimen del buen vivir, y esa planificación nacional hace que las cosas sean proyectadas a corto, mediano y largo plazo, y en ese sentido nosotros vamos teniendo la respuesta de los ciudadanos que se traduce en la confianza que puede tener hacia una administración de un proyecto político que está enrumbando las cosas dentro de la mirada de esa planificación nacional. Sin embargo, las elecciones últimas del 23 de febrero como que no dejó muy satisfecho no solamente al presidente de la República, sino al propio movimiento, doctor. Sí, eso nos ha traído una reflexión. ¿En qué estamos fallando? Hemos ganado todas las contiendas electorales, pero esta contienda electoral tenía que ser realmente una victoria contundente, en razón de que toda la obra pública del gobierno, toda la inversión, inclusive por habitante en cada una de las provincias, son de las más elevadas en la historia del Ecuador. Hablarle, por ejemplo, de la Amazonía, una inversión per cápita altísima de parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, y lógicamente el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene su organización política, que es Alianza País, y tuvieron sus candidatos que debía reflejarse todo ese accionar, toda esa inversión en la confianza de los ciudadanos hacia los candidatos de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, eso no se vio en muchísimas provincias, no se vio en las ciudades, por ejemplo, si se quiere, representativas en población, como la alcaldía de Cuenca, la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, hemos ganado otros espacios importantes sin dejar de ser la primera fuerza política del Ecuador. ¿Qué pasó en esas ciudades en donde no hubo el favoritismo de parte de los candidatos de Alianza País? Considero que fuimos malos comunicadores. Pese de la gran inversión que se ha estado realizando en Quito, con más de 35 obras emblemáticas aquí en la ciudad de Quito,
en Cuenca, también obras emblemáticas que van a dar inclusive un nuevo ordenamiento urbanístico de la ciudad, una nueva visión urbanística de la ciudad. En Guayaquil, lógicamente, hay un peso concentrado de un partido que ha estado anquilosado últimamente o por las últimas décadas en el poder. Era un poco, o es un poco más complejo el análisis ya. Pero acá había todo eso y fuimos malos comunicadores, no supimos decirle al ciudadano, al que tiene la confianza o para que tenga la confianza en este proyecto ciudadano de la Revolución Ciudadana, qué es lo que estábamos haciendo. Y eso nos pasó factura, al menos pienso que en Quito y en la ciudad de Cuenca. Hemos ganado prefecturas en mayor número que la ocasión anterior. En el 2009 teníamos la mitad de prefecturas que hoy por hoy tenemos en este último proceso electoral, y allí sí en las ciudades o en las provincias, perdón, más grandes del país, como por ejemplo la prefectura del Guayas, la prefectura de Pichincha, y que son realmente ciudades con mucha concentración poblacional, pero allí supieron hacer un trabajo comunicativo. A veces confundimos el trabajo informativo que podamos dar a través de un medio de comunicación, a través de la propaganda, pero yo creo que la manera más efectiva, no de informar, sino de comunicar, es el acercamiento con los ciudadanos, y a lo mejor eso supimos desaprovechar en muchísimas partes del territorio nacional. Al hacer un análisis con motivo de esta cuarta convención nacional, el propio presidente de la República manifestaba su preocupación ante ciertas situaciones que se habrían presentado en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, yo le oí al presidente de la República decir que hubo candidatos que separaban espacios para sus familiares en desmedro de la propia organización. ¿Esto ustedes cómo lo van a clarificar y si amerita sancionar y corregir? Mire, yo creo que dentro de una organización que está naciendo y que ha tenido el poder o ha llegado al poder en su primer intento, hay muchos bemoles, y esos bemoles hay que ir corrigiendo. Hay una frase muy decidora de un gran pensador latinoamericano, un gran líder latinoamericano, que decía, él exageraba y decía, quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga una mente que se acople a un proceso de cambio y transformación que se llama revolución, no los queremos y no los necesitamos. Yo creo que dentro de nuestro proyecto político hay personas también que no están comprometidas con este proceso de cambio y de transformación, y tenemos que tener mayor visualización de esas personas que a lo mejor nos están haciendo daño desde el interno. Y allí son, por ejemplo, las decisiones o las definiciones de carácter individual, de parentela o de amistad por determinada persona, que viene a dañar todo un plan colectivo que nosotros estamos implementando como proyecto de la Revolución Ciudadana. A lo mejor esas personas no tuvieron la acogida que realmente debían tener, otras que podían ser propuestas desde las bases mismas del país. También se llegó a analizar la posibilidad de llegar en determinadas jurisdicciones en alianzas, porque queda demostrado que solos, por más fuertes que se sientan, hay sitios en donde no pueden llegar. Y no le ha pasado esto únicamente a Alianza País, ha pasado en el futuro, pasará en el futuro y ha pasado antes también. Aquello de lograr acercamientos, lograr alianzas, ¿dependerá de qué circunstancias, doctor? Básicamente de una definición político-ideológica que garantice que las personas con quienes nos vamos a aliar están por el mismo sendero, el mismo sur de conseguir el bienestar colectivo sin miramientos de carácter puramente individualistas. Eso a las claras. Esa será una guía. Esa es una guía fundamental, ¿no? El saber que la política es el arte del servicio social, el servicio a la colectividad, el servicio a los demás, el de deponer actitudes individuales y concentrarnos en trabajar en los grandes intereses que tiene la patria, que tienen las personas que siempre fueron marginados de la política pública, que siempre fueron excluidos del centralismo absorbente, a lo mejor de una administración, o a lo mejor de personas que única y exclusivamente servían a los grandes intereses corporativos, de la banca de este país, de los grandes importadores, de los grandes exportadores. Yo creo que aparte de tener políticas claras para los diferentes segmentos o sectores de la población, nosotros creemos y queremos atender o privilegiar
al menos como proyecto político, a los que siempre estuvieron olvidados por el Estado central. Doctor, en la convención de Esmeraldas se eligió a Doris Solís como la nueva secretaria ejecutiva de Alianza País. Ella ha estado muy vinculada al quehacer de esta agrupación. No tomó de sorpresa prácticamente. Al habérsele confirmado en esa delicada función, doctor, ¿se hizo ya un trabajo que permite tener antecedentes de por dónde podría ir la tarea que asume Doris Solís como secretaria ejecutiva de la agrupación? Yo creo sin duda el fortalecimiento de las bases. No podemos, de hecho, caer en lo que siempre hemos criticado como organización política. Debe haber un contacto permanente entre el Secretariado Ejecutivo, la Dirección Nacional, con los territorios, el territorio provincial, el territorio cantonal, el territorio parroquial, y debe hacerse un trabajo muy fortalecido en los comités de la Revolución Ciudadana, dándoles capacitación política, formación política, dándoles seguimiento a todas las actividades que se pueda desarrollar, también dándoles una capacidad movilizadora para defender este proyecto político de los que nos pretenden hacer daño. El estar conscientes que nadie nos puede arranchar esta esperanza a los ciudadanos que queremos y anhelamos ese cambio, esa transformación, significa fortalecer los comités de la Revolución Ciudadana, las bases de país, desde lo parroquial, lo cantonal, lo provincial, y de allí sí poder en consenso tomar las mejores decisiones que permitan dar un accionar muy estrecho con los ciudadanos desde las diferentes posiciones en que tengamos como organización política. Porque aparentemente muchos de estos comités estaban tan solo en el papel, porque en el terreno, en el territorio, parece que no había tal trabajo. Esa ha sido la gran autocrítica que hemos tenido. Ese ha sido el debate interno que nos ha permitido decir que son necesarios fortalecer esas células pequeñitas que se llaman comités de la Revolución Ciudadana, esas células pequeñitas que se llaman comités parroquiales de la Revolución Ciudadana, los comités cantonales y lógicamente los provinciales. Yo creo que hay que darle una mirada, particularizar inclusive las estrategias a corto, mediano y largo plazo en cada uno de los territorios del Ecuador para poder tener triunfos arrolladores que nos permitan seguir transformando a la patria. La Directiva Nacional de Alianza País ahora se decidió que esté conformada por los representantes de las directivas provinciales, es decir, va a haber una reestructuración casi total de lo que serán las directivas cantonales, las directivas provinciales, para que de ahí ya quede integrada la directiva nacional. Doctor, ¿por qué esto no se hizo antes? Yo creo que había mucha premura o muy poco tiempo en razón de que hubieron procesos electorales. Inclusive eso trajo como consecuencia de que el compañero secretario ejecutivo esté en funciones prorrogadas. Entonces el periodo es para 2 años. El compañero, un buen compañero, pasaron algunos meses, claro, no pudo entregar Galo Mora su periodo. Galo Mora terminado. Pasó algo así como 3 años y medio, o sea, 1 año y medio adicional. Sin embargo, yo creo que son momentos, circunstancias en las que de una u otra manera una dirigencia tiene que acoplarse a esas circunstancias, y no creo que Galo Mora lo haya hecho mal de ninguna manera, pero ahora tenemos el tiempo necesario y el tiempo suficiente como para comenzar luego de este último proceso electoral a dar una mirada territorial a cada uno de los segmentos del territorio para poder ir definiendo, repito, esas estrategias a corto, mediano y largo plazo que nos posibilite lógicamente detentar el poder, pero no el poder por el poder, no el poder para servir a las multinacionales, no el poder para servir a los grandes empresarios que monopolizan o especulan con el capital, no el poder, por ejemplo, para las personas que siempre han hecho de las suyas dentro de la política pública para esos grandes poderes fácticos, sino el poder del pueblo y para el pueblo. Ese es el poder que necesitamos seguir detentando los ciudadanos de este país bajo la mirada de ese gran conductor que tiene la patria, como es el compañero Rafael Correa Delgado. Nos quedan todavía algunas inquietudes respecto de la última convención de Alianza País y de lo que va a hacer esta organización política luego de las decisiones adoptadas en ese cónclave. Pero para continuar, les vamos a dejar mientras tanto con unos interesantes mensajes y retornaremos con nuestro primer invitado hoy en Diálogo Legislativo, el doctor Beto Benchica. Ya volvemos.